Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente, lo tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía pregunta quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigue molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no tema, basta que tenga fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó afuera a la gente con los padres de la niña y su acompañante. Entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, médico de alma y de cuerpo. Jesús, que logra tocar los corazones, toca atravesar la conciencia de la gente y al mismo tiempo llega hasta donde están sus heridas interiores. El pecado, que es la mayor herida que nosotros podemos cargar, junto a las heridas externas, nuestras enfermedades. Él sana todo, Él cura todo, porque Él ha venido a traernos a nosotros la salvación, la sanación. Y por eso nosotros sabemos que Jesús es fuente de vida eterna para todos nosotros y para todos aquellos que creen firmemente en Él. El Evangelio de hoy, que estamos celebrando en este día domingo, el 13º del tiempo ordinario, este Evangelio a nosotros nos muestra al Jesús que va sanando, curando, viendo, entendiendo, conociendo a la gente. Y vemos que en cada uno de los milagros que el Señor va realizando hay detalles muy bonitos que nos hacen descubrir la humanidad y la divinidad de Cristo, pero también nos hacen ver la humanidad de las personas que se le acercan. El primero es Jairo, el hombre jefe de la sinagoga,
que va a suplicarle con insistencia para la hija que estaba muriendo. Y Jesús iba hacia eso, pero en medio de toda esa gente ocurrió otro acontecimiento especial. Había una mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Aquí hay una buena publicidad para los médicos. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Eso quiere decir que la enfermedad de la mujer era incurable, es decir, que la posibilidad y la capacidad galénica de los profesionales no llegaba al punto de la solución, posiblemente el diagnóstico, pero no lograban ver cómo poder curar y seguramente tanteaban tratamiento por aquí y tratamiento por allá. Pero el verdadero tratamiento es el único que nos da el Señor, de alma, de espíritu y de cuerpo. Y por eso vemos como la mujer oía hablar de Jesús y se le acercó por detrás y le tocó el manto pensando que se iba a sanar. Imagínense tú el acto de fe que tiene esta mujer. Y piensa que justamente con solo tocarle el vestido se curaría, el manto se curaría. Y acontece el milagro, el don de la fe, que no es un acto solamente locutorio, que se habla, se pide, se dice, es el movimiento desde el corazón de la mujer hasta el corazón de Jesús. Ella sintió en su corazón que si tocaba su manto, que tiene el significado espiritual de lo que cubre todo, protege todo y nos aguanta todo en el camino de la verdad, de la fe, de la esperanza y de la caridad, podía ella alcanzar la sanación. Un acto de fe que entonces toca su alma, toca su cuerpo y se mueve desde el espíritu. Y inmediatamente se secó la fuente de la hemorragia y sintió que estaba curado. Ahora imagínense ustedes lo notorio que acontece del aspecto humano y divino de Jesús. Jesús humanamente nota al instante que una fuerza curativa se había salido de él. Lo siente como persona, como cuerpo sensible, sensitiva, pero al mismo tiempo él percibe el movimiento desde su espíritu que se va dando paso en el corazón de la mujer para alcanzar ella la sanación de su enfermedad. Y él empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado mi manto? Claro, estaba en un sitio apiñado de gente, la gente se reía de él. ¿Cómo va a decir eso si aquí estamos todos amontonados uno con otro, así como hacemos nosotros hoy en la cola del coronavirus? Sus discípulos le contestaron, ¿está viendo cómo te empuja la gente y todavía pregunta? ¿Quién me ha tocado? Dice fuertemente el Señor, porque su naturaleza humana, unida a su naturaleza divina, en su misma persona le hace percibir que había acontecido algo especial. Y él seguía mirando para descubrir quién había sido. Es la mirada del corazón de Jesús, es la mirada de la misericordia, es la mirada de aquel que quiere salvar y redimir a todo en todas nuestras condiciones espirituales y corporales. Y la pobre mujer, claro, se sintió descubierta. Seguramente imaginó que el hombre ese tenía la capacidad de haberse dado cuenta que era ella en específico, aunque él seguía buscando. Pero es como cuando Dios busca el alma y el alma se deja buscar por Dios. Es un encuentro de amor. Y allí, cuando ella comprende lo que había pasado a pesar del susto que llevaba, y Jesús comprende también lo que estaba pasando y el que había pasado, ella se postra a su pie y le confiesa la verdad, y Jesús la tranquiliza diciendo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. ¿Cuántos de nosotros, después de pedir y recibir gracia del Señor, le damos gracia y nos ponemos de rodillas para poder venerar y adorar su persona que ha actuado con gracia y con amor en nuestra vida? Y por eso vemos que el movimiento de la fe no es solo petición, sino es búsqueda, encuentro, petición y hallazgo, y al final un movimiento que nos lleva a la plenitud de la contemplación del misterio de Dios que se ha hecho vida en nuestra vida. Milagro de salud dentro de nuestra enfermedad, milagro de perdón dentro de nuestros pecados. Y ahí se entrelaza otra vez la historia anterior del jefe de la sinagoga, Jairo, porque mientras que estaba pasando todo ese zaperoco, se murió la niña.
y el jefe de la sinagoga estaba realmente acongojado. Y le dicen al pobre hombre, deje de molestar al maestro, ya la niña murió. Pero Jesús se dio cuenta y le dice al hombre, no temas, basta que tenga fe. Fíjense, la fe que rompe el miedo humano, la fe que rompe la inseguridad humana, la fe que rompe toda evidencia que no se va a dar, pero que está allí y que nos permite a nosotros alcanzar la salvación. Y Jesús va, toma de la mano a la niña, le dice Talita cum, que quiere decir justamente levántate. Oye niña, levántate. Es la voz de la resurrección, es la vida que vuelve a la vida a través de un momento de muerte. Y por eso nosotros vemos en eso el gran sentido de nuestro Señor Jesucristo, verdadero médico de cuerpo y de alma. Acércate tú también y tócale el manto al Señor. Pide por las personas que están prostradas en el dolor más grave, como nosotros vemos en estos tiempos, y pídale con fe firme, Señor, salva esta alma, Señor, sana este cuerpo. Y así el Señor podrá actuar con plenitud en la vida de nuestros hermanos. Amén.